Venga, cafetera. Aparca los prejuicios y las nostalgias, que empieza. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, cafetera. Fernando, María, Emilio y el resto de la Resistencia. Soy mecenas desde hace unos cuantos meses y ahora que estoy en Ecuador durante unos días y estoy un poco más separado de las noticias y de la actualidad de España, la cafetera se ha convertido en un hilo muy grande de Ariadna con el que poder mantener el contacto de la realidad política. Os recomiendo que os hagáis mecenas porque todavía es una sensación mayor de pertenencia a la Resistencia y además os doy las gracias por todo el trabajo que estáis haciendo. Muchas gracias, Resistencia. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Hemos visto algo mucho peor en estos días. Hemos visto como en esas mismas conversaciones aparece un tal Mariano que habría llamado al fiscal anticorrupción para arreglar los asuntos de corrupción del marido de la señora ministra de Defensa, la señora Cospedal. Eso también aparece en esas grabaciones. Es una lástima que ustedes no hayan podido borrar esas grabaciones 35 veces como hicieron con los discos duros de Bárcenas. Pero esas conversaciones hablan por sí solas. Si yo me dedicase a comentar conversaciones privadas, tendríamos que estar todos escandalizados. Usted es la primera, seguramente, cuando hemos oído hablar de alguien que iba a azotar a alguien hasta que sangrase, o ha calificado de loca y de orca desencajada a una mujer. Si ganamos, no veremos a la policía dando porrazos a la gente que quiere votar, ni veremos un ferry con la cara de un piolín en el puerto de Barcelona. Si ganamos, no veremos a políticos electos catalanes en la cárcel. Si ganamos, no veremos juicios prácticamente inquisitoriales en el que se hace besar casi a la bandera española a los que están juzgados. Si ganamos, en definitiva, el próximo 21 de diciembre, señor Rajoy, se comportarán como carceleros o como demócratas. Muchas gracias. Yo lo que quiero decirle, señor Rufián, es que si ustedes ganan las elecciones solo tienen que hacer una cosa: gobernar.
Eurostat habla de un 1,6% de aumento de las emisiones frente al 0,4% de reducción de emisiones de la Unión Europea. Señoría, le recuerdo que fue nuestro gobierno, el gobierno de Mariano Rajoy, el que en el año 2012 sacó a España del incumplimiento en materia de cambio climático. Señoría, España ha estado y está muy presente no solamente en la Conferencia de las Partes de Bonn, sino en toda la lucha contra el cambio climático. Es verdad que todavía queda mucho por hacer, pero también es verdad, señoría, que no partimos de cero. Estamos haciendo avances. En los últimos años se ha reducido la cifra de víctimas, han vuelto a crecer las denuncias después de varios años a la baja. Hemos alcanzado los datos más altos de llamadas del 016 y han aumentado las órdenes de protección. Estamos hartas también de que las víctimas de salvajes violaciones múltiples y en manada se sientan solas y desamparadas. Decía Almudena Grandes hace unos días que lo que el tribunal de este juicio está transmitiendo a la sociedad es que para ser creída, respetada, una mujer debe seguir sufriendo. Muy buenos días, cafeteras. Salgan del bosque de Sherwood las proscritas y los proscritos, que comienza el programa, y lo hacemos escuchando a Fridonia, Hopes and Dreams. Hoy comienzan las votaciones del jurado de los premios Goya, y esta canción está nominada, y como nos gusta tanto Fridonia, nos acompaña tanto por las mañanas, forma parte de ese documental en el que han participado, al que han puesto voz. Sabéis que ayer tuvimos la oportunidad de hablar aquí con el director, La Manzana de Eva, y esta canción es una de las que pueden entrar en las nominaciones de los Goya, pueden entrar entre las finalistas. Fridonia. Bueno, les deseamos muchísima suerte a Fridonia en este periplo, ahora que comienza para los premios de cine para los Goya. Bueno, un saludo muy especial. Hal Balfrey, Luke Ball, Hipatia, Vicente Arias, Figueroa Maroñas, Selena, Dr. Jekyll, tantas filosofía perdida, tantas y tantas personas que se están incorporando a esta hora al programa y que forman parte de la comunidad de oyentes de la cafetera, nuestro focus group, el CIS particular con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía y que nos van a ayudar a analizar un poco las noticias. María.es, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Bien, muy bien, muy bien. Bien, ¿qué tal la llegada? Bien. ¿Has ido al gimnasio otra vez? Sí. Bueno, pues estoy a tope. Sí. No me hace ninguna gracia, o sea, te vas a poner hecha una sílfide y claro... Oye, pues da felicidad, ¿eh? El deporte da felicidad. Alguien te ha engañado. Tú sabes. No aceptes eso. Bueno, y hoy contamos en el estudio además con una ilustre visita, François Mousseau, corresponsal francés que reside en España. François Mousseau, muy buenos días. Buenos días. Oye, qué gusto que vengas a vernos al estudio cafetero, cómo me gusta, de verdad, qué ilusión me hace. Además, no te creas que ha venido mucha gente hasta ahora, pues creo que estuvo Iñaki Gabilondo, Pilar del Río... Es que es difícil levantarse tan pronto, ¿eh? Qué ilustre predecesor, hasta ahora... Bueno, pero mira, enriqueces el estudio, iluminas con tu presencia el estudio cafetero. Bueno, François Mousseau es un corresponsal francés, reside desde hace muchos años en España, conoce bien a los españoles, conoce bien, por supuesto, su país, y vamos a tener la oportunidad. Oye, yo te dejo el micro y tú cuando quieras ir participando no tienes más que... Yo estoy un poco así como medio de espaldas, entonces tampoco es que vea mucho así de lateral, pero cuando quieras ir participando estás muy invitado, y además seguro que la comunidad de oyentes de la cafetera les va a gustar mucho tu... Y además está organizando François Mousseau un evento muy interesante, un evento cultural periodístico del que vamos a hablar después, cuando caminemos un poquito en el trayecto del programa. Pero es una especie de... por avanzar algo, es como una suerte de
bueno, es un acto público en un teatro con periodistas que van a contar historias reales, ¿no? Exactamente, reales, personales, íntimas. Puede ser algo ya vivido de alguna forma por otra gente, pero la forma en que ellos lo van a contar es totalmente única, íntimas en ese sentido, impactantes, relevantes. Es una forma de volver un poco al periodismo, digamos, de la tradición oral, sin tanta tecnología. Habrá tecnología, habrá mucha tecnología dentro, pero no hacia afuera, porque esto será una noche única en la cual no se puede grabar ni fotografiar, no se verá en ninguna red social. Es una experiencia muy interesante, luego vamos a hablar, después hablaremos. También, por cierto, vamos a hablar con la gente de Mediterráneo, la ONG que se encuentran trabajando en el Mediterráneo, rescatando refugiados, y han tenido 48 horas incesantes y queremos hablar con ellos. Sabéis que es una organización que forma parte de ProEmaid, Salvamento Marítimo, están auxiliando a gente que huye de la guerra. Bueno, tenemos mucho interés, contactaremos con ellos a las 9 de la mañana, que como digo, están trabajando incesantemente en las últimas horas. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo eres La Resistencia y no estás sola. On my own. Just need to be on my own. I sick and tired. I cut out the storm. Bueno, vamos a hacer un repaso a las portadas de los periódicos, a la portada de los digitales. Despejamos la agenda setting, las informaciones que manejan los grandes medios y los digitales, y luego hablamos de la agenda cafetera y esas noticias que ya podéis ir enviando. Estamos utilizando un hashtag que ya es trending topic en este momento en Twitter, almohadilla la cafetera Mediterráneo, y os pedimos que lo utilicéis. Ya sabéis que el hashtag se convierte en una suerte de asamblea paralela donde se debaten los temas que estamos tratando en el programa, y os pedimos que lo utilicéis y así podemos ordenar las conversaciones. Y también el teléfono 627-002-002, 627-002-002. Es el WhatsApp del programa donde podéis dejar vuestras notas de audio. Buenos días, cafetera. Buenas noticias desde Dinamarca. Fueron las elecciones municipales y parece que la extrema derecha, que fue la segunda fuerza más votada en las elecciones generales, es residual cuando hablamos de municipios. Solo han conseguido un 8,8% en todo Dinamarca y han retrocedido. Los socialdemócratas han avanzado, han conseguido más ayuntamientos y bueno, en Copenhague las 5 primeras fuerzas son de centro-izquierda. Así que bueno, algo positivo. Un saludo y muchos besos. Es algo positivo. Hay una cierta sorpresa porque es verdad que se esperaba un ascenso, pero como además se está produciendo esta emergencia de la extrema derecha en un montón de países europeos, bueno, pues es una buena noticia que nos llega desde allí. En las portadas de los digitales, corrupción, mucha corrupción. Vemos suministros de contratos, vemos Ignacio González, que todavía sigue presente en las portadas y en público. Se está colocando el foco sobre Montoro, sobre el número 2 de Montoro. Dice el diario.es, un arrepentido confiesa que Ignacio González se llevó el doble que sus compinches en el pelotazo de Brasil. Y también, esa es una información exclusiva que publica Pedro Águeda esta mañana en el diario.es, siguiendo el caso, ya sabéis que se está siguiendo en los tribunales, el caso contra Ignacio González por estos contratos en las empresas de aguas colombianas, en fin. Pues es una exclusiva que da esta mañana el diario.es. Pero siguen todavía informando con las consecuencias, las secuelas de este asunto del chat de la policía municipal en las que hemos descubierto, en el que hemos descubierto toda esta suerte de insultos y de amenazas. 6 meses de acosos al policía que ha destapado el chat contra Carmena. ¿Alguien tiene su foto?, preguntaban en este
en estos mensajes. Es un chat interno de la policía, de ahí las dudas sobre el recorrido jurídico que puede tener esto, porque son más de 100 policías conectadas a través de un chat, pero no es exactamente una comunicación pública, sino que se tratan de conversaciones privadas, así que el ayuntamiento ha decidido ponerse no de perfil, pero entrar en el caso con mucho cuidado, porque cabría la posibilidad de que la justicia entendiese que se trataban de comunicaciones privadas. Pero sea como fuera, era un chat abierto a más de 100 personas. La policía municipal, dice el diario.es también, retira la placa y la pistola a los agentes que amenazaron a Carmena, y dice que en las últimas oposiciones que convocó la policía municipal se introdujo un filtro para detectar perfiles ultras que estaban tratando de acceder a la policía. Lo que sí que ha destapado es una serie de comportamientos, una serie de hábitos y también algunos perfiles. Pero ayer estábamos debatiendo esto en televisión. Claro, porque todo esto ha salpicado a la policía municipal, hay un enfado monumental dentro. Son más de 6.000 policías municipales en todo Madrid. Y es verdad que esto afecta a un grupo muy pequeño. No, ni siquiera los 100 que estaban en ese chat, sino un grupo muy pequeño dentro de la policía municipal. Lo digo para poner las cifras sobre la mesa porque tiene otra relevancia. Yo sé que cuando se habla de la policía siempre hay muchos aspectos que la gente quiere colocar sobre la mesa, pero entendamos que la proporción, 6.000 policías municipales frente a un pequeño grupo de 5 personas que han estado actuando de esta manera. En todo caso, es una información que está siguiendo el diario.es con mucha intensidad desde que destaparon estos mensajes, y hay algunos que son verdaderamente vergonzosos, escandalosos y filonazis, porque hablan de los inmigrantes, de redadas, en fin, es bastante escandaloso. Y el diario.es, además, como algunos sindicatos policiales estuvieron acusando al diario.es de haber descontextualizado estos mensajes, los han publicado íntegros ahora para encontrar el contexto. Hay una columna muy interesante que os recomiendo de Iñaki Gabilondo en la cadena SER, un vídeo de la cadena SER, donde habla del contexto. ¿Cómo se puede descontextualizar mensajes de esa crudeza? No existe la descontextualización posible, pero en todo caso el diario.es, para combatir eso, ha publicado íntegramente, son más de 50 páginas, todos los mensajes que hay sobre este tema, y os recomiendo que os deis un paseo, porque el retrato es, aunque como digo, representa una pequeña cantidad de policías, pero el retrato es absolutamente demoledor y sobre todo sirve de alerta roja, de emergencia ante el que deben actuar las autoridades, y parece que están dando pasos en esa dirección. Mary, que me estabas mirando. No, pero en este caso sí que es verdad que es muy importante el hecho de que sean policías. Yo creo que sí que es verdad que hay que contextualizar, no hay que pensar, evidentemente, y creo que muy poca gente debe pensar que todos los policías son iguales, porque sería algo absurdo, sobre todo porque ya hemos visto que ha habido consecuencias, que se han tomado medidas, que se les ha retirado la placa y que sobre todo se ha incidido en la importancia que tenía, que a pesar de que era un chat privado, se estaba hablando de gente que tenía pistola y que estaba lanzando unos mensajes de odio, aunque internamente que eran muy peligrosos si luego el día de mañana pues salían a la calle con una pistola, ¿no? ¿Has seguido esto, François? ¿Lo has podido seguir tú? Lo he seguido un poco, me da mucho coraje esta noticia. Lo que me hace pensar es también el aumento de la tecnología, ¿no? Porque os dais cuenta de que últimamente estamos pillando cada vez más cosas que que la gente piensa que está en off, cuando está en on. O sea, que la tecnología está cada vez más presente, y para mal muchas veces, pero para bien en esos casos, porque tenemos realmente en presencia lo que está ocurriendo y un pequeño trama, al menos algo muy peligroso contra la alcaldesa. Me parece a mí una buena noticia que a veces se pueda que se haya destapado. Igual es que no somos muy conscientes de la dimensión pública que empiezan a tener todos nuestros comportamientos, ¿no? Y nuestros mensajes. Y nuestros mensajes, sí. A veces en un chat privado que te da una falsa sensación de privacidad. Y no es una cafetería ni es una conversación con un amigo, es un medio de comunicación público, aunque esté restringido a 100 personas. Hay lugares menos concurridos, por ejemplo, un bar donde también podría ser constitutivo de delitos pronunciarse en esos términos, ¿no? Claro, pero y eso no lo sabemos, que es lo que decía François, o sea, que seguramente antes se ocurrían también estas conversaciones, o siguen ocurriendo incluso, pero no se materializan en un chat, y entonces pues no hay, por así decirlo, una prueba, ¿no? No hay una denuncia, pero seguramente pues hace unos años pasaría lo mismo, lo único que no estaría en un chat privado y no se habría filtrado. A ver qué recorrido jurídico tiene de todas maneras, porque parece que hay dudas
precisamente sobre la manera en la que se puede investigar una comunicación que se ha producido en un entorno relativamente privado, relativamente cerrado, aunque insisto que son más de 100 policías, tampoco es una cosa menor, ¿no? Bueno, esto en la portada del diario.es, que nos encontramos con que están haciendo este seguimiento. En Infolibre, el 50% de los contratos de suministro de ropa de la Armada se licitaron por 59.900 euros para poder adjudicarlos a dedo. Dice que la Armada licitó en los 2 últimos años 14 contratos de vestuario por el procedimiento negociado sin publicidad por un importe que apenas rebajaban en unos euros el máximo permitido para una figura contractual, 60.000 euros. Todo el manejo de estos contratos, tantas cosas que ha estado denunciando aquí el exteniente Segura y que ha sido sistemáticamente apartado de... Y incluso asediado, perseguido judicialmente por denunciar las contrataciones irregulares. Bueno, pues estamos conociendo algunas verdaderamente graves. También el trámite del cupo vasco abre el frente de la financiación autonómica en plena crisis territorial del Estado. Bueno, os puedo contar algunas cosas. Ayer estuvo Joan Tardá en La Sexta y estuvimos en el programa de García Ferreras debatiendo con él. Se habló mucho del cupo vasco y de la... Bueno, sabéis que se está tratando... Ahora se ha puesto sobre la mesa si las ventajas fiscales que tiene el País Vasco... si se pueden sostener, si en el choque, en la colisión que se está dando con Cataluña, esto va a ser un elemento de negociación también, porque Cataluña quiere exigir un modelo parecido de financiación. Bueno, pues mientras tanto, el cupo vasco está sobre la mesa y empieza además a mostrar sus limitaciones para las inversiones que tiene que hacer las instituciones públicas allí, de manera que también desde el País Vasco están pidiendo mejoras. Claro, esto ha hecho que Susana Díaz y otros líderes socialistas regionales del sur de España protesten, porque sienten que hay un trato discriminatorio hacia sus comunidades autónomas en beneficio de otras como País Vasco y Cataluña. Bueno, os puedo contar alguna cosa, porque hablando en las últimas semanas, todo esto manejadlo con cautela porque no son datos de una gran precisión, pero con algunas conversaciones que he tenido con el PNV, me dicen que se está preparando el nuevo Estatuto de Autonomía, la reforma. De momento sabéis que el Estatuto de Autonomía vigente es el Estatuto de Guernica, años 80, es un estatuto que da una serie de privilegios, que fue pactado con el Estado central, pero en algún momento, ya son muchos años, en algún momento tiene que ser mejorado. Bueno, pues se está preparando una consulta pública sobre el estatuto, sobre el nuevo estatuto. Primero se ha abierto a sugerencias ciudadanas, la gente está enviando sugerencias sobre el Estatuto de Autonomía. Sabéis que es el marco que, digamos, marca los límites de relación con el gobierno central, ¿no? Bueno, pues el nuevo Estatuto de Autonomía se está empezando a trabajar en una reforma, y esa sería sometida a votación ciudadana. Pero es que en ese nuevo Estatuto de Autonomía se está abriendo un espacio muy importante de discusión sobre mejoras en el autogobierno. No sería exactamente el camino hacia la independencia, pero va a entrar en la actualidad española, va a irrumpir con todo esto que hemos vivido en Cataluña. Se van a buscar inmediatamente paralelismos entre la consulta que se ha llevado a cabo en Cataluña, la que se pretende llevar en el País Vasco. Es diferente, insisto, que tiene que ver con el Estatuto de Autonomía, pero las ponencias, hay algunas que llevan el título de mejoras en el autogobierno, es decir, se va a solicitar al gobierno central que acepte mayor autogobierno para el País Vasco. Bueno, todo esto se está pergeñando. Hacia el final de año empezaremos a conocer algunos datos de esto, o sea, quedan algunas semanas todavía, pero se puede prolongar todavía un año más. Es decir, no es una cosa inmediata, pero esto nos puede ayudar a entender por qué se ha sido tan contundente con lo que ha ocurrido en Cataluña, porque tiene que ver también con otros asuntos pendientes que miran hacia el País Vasco y otras comunidades autónomas a las que se quiere, digamos, colocar unos márgenes y unas barreras desde el gobierno central, ¿no? Porque se está empezando a especular con mejoras en ese autogobierno. Bueno, os lo planteo simplemente como una línea para que tengáis presentes en las próximas semanas, y cuando escuchemos las conversaciones relacionadas con este tema entendamos que hay claves que van por debajo de la mesa, ¿no? Esto es La Cafetera, y si lo estás escuchando eres la Resistencia. Claro, que es lo que dice Olga. Hemos estado 4 meses hablando de Cataluña y ahora nos quedan 5 por delante hablando de Euskadi. Bueno, todavía no, creo que esto todavía es demasiado disruptivo, todavía no creo que irrumpa en la actualidad, pero sí nos esperan meses por delante bastante caldeados con estos asuntos. Dice Buscadora de Estrellas, menuda pelmada que nos van a dar, porque además, claro, aquí hay asuntos que son
digamos, están relacionados con la financiación. Dice Buscador Estrellas, la descentralización para todos. Seguro que nos iba mejor sin una mafia que gobernase Madrid, dice. Bueno, yo no sé si la descentralización para todos. Lo que sí que es verdad es que hay un reto muy importante que afecta a todas las comunidades autónomas que tiene que ver con el modelo de Estado que queremos, ¿no? Y eso, bueno, implica también reformas en la Constitución. Y está por ver qué reforma en la Constitución se va a hacer, si es que se hace alguna, y qué papel va a jugar ahí el Partido Socialista, ¿no? Bueno, Público.es, el número 2 de Montoro adjudicó a dedo contratos municipales en Jaén pese al control de Hacienda. La doble vara de medir de Montoro. Hacienda perdona a Jaén los recortes por los que interviene el Ayuntamiento de Madrid. Y también las otras consecuencias de la sequía. La falta de lluvia afecta a tu salud y al bolsillo. El gobierno... Bueno, esto que a mí me tiene absolutamente escandalizado. Hoy de nuevo, hoy hay algunas nubes más. Hoy no te rías, Mary. A mí me parece muy preocupante. Estamos todos asistiendo a... No, pero además... yo sinceramente no recuerdo un invierno que hubiera empezado en mi vida. Yo a lo mejor no era muy consciente en algunos momentos, pero desde luego en los últimos 20 años no recuerdo un invierno que comenzase tan tarde. Y sin lluvias, sin una sola gota de agua. No sé si luego estará lloviendo hasta final de verano, pero desde luego por el momento... No, pero es que, de hecho, el otro día me dais esta noticia que me acaba de venir a la cabeza, y es que de Faro de Vigo hasta 85 empresas del área tendrán que reducir un 20% su consumo de agua. Esta es la información que publicaba Faro de Vigo el pasado 22 de noviembre. Es algo ya alarmante, ¿no? Que tendría que hacernos pensar, y si esto no nos hace pensar es que estamos un poco anestesiados y vivimos en una cierta idiocracia en la que estamos viendo que algo tenemos que hacer y seguimos sin hacerlo. Hemos tenido el 8º año más seco desde el año 1981. Ha llovido un 15% menos que la media histórica, dice Público.es. Más allá de las evidentes amenazas para el suministro de agua, la sequía tiene muchas consecuencias en nuestro día a día. Y ayer preguntó Juan López de Ural de Equo en el Congreso de los Diputados a la ministra Tejerina sobre la ausencia de España en los foros de discusión de Naciones Unidas del Cambio Climático, que sabéis que se ha estado celebrando en estos días. Bueno, la ministra Tejerina presumió de la conciencia medioambiental del gobierno español, que teniendo en cuenta que el presidente Mariano Rajoy no ha asistido es un tanto osado, pero ayer es verdad que Ural le preguntó por esto y dijo Tejerina, nosotros estamos cumpliendo mejor que otros países los criterios de contaminación, etcétera. Mire usted, señora ministra, los datos de emisiones de nuestro país desgraciadamente no son tan buenos. Las emisiones crecieron sin freno hasta el año 2007 y empezaron a bajar a partir del año 2007 precisamente como consecuencia de las políticas de impulso a las energías renovables que ustedes han desmontado a lo largo de estos años. Por eso, precisamente, a partir de 2014, la situación cambia radicalmente y las emisiones empiezan a subir nuevamente. En el año 2016, los datos de Eurostat son distintos a los que usted plantea. Eurostat habla de un 1,6% de aumento de las emisiones frente al 0,4% de reducción de emisiones de la Unión Europea. Señoría, le recuerdo que fue nuestro gobierno, el gobierno de Mariano Rajoy, el que en el año 2012 sacó a España del incumplimiento en materia de cambio climático. Señoría, España ha estado y está muy presente no solamente en la Conferencia de las Partes de Bonn, sino en toda la lucha contra el cambio climático, y más que nunca gracias a este gobierno. España está presente en el cumplimiento de los objetivos de mitigación. Sacamos a España del incumplimiento, insisto, y en cuanto a la ambición pre-2020 vamos más allá de los objetivos. Estamos un 10% por delante de nuestras obligaciones y, por cierto, muy por delante de países como Francia y Alemania. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Bueno, vamos a conectar enseguida con esta ONG que pertenece a Proemaid, a Salvamento Marítimo y Mediterráneo. Tenemos mucho interés en hablar con ellos porque llevamos unas horas de extenuante trabajo recogiendo refugiados en el mar, gente que está tratando de sobrevivir a este salto tan terrible, huyendo de la guerra.
y tenemos mucho interés en conectar con ellos. Ahora a continuación lo haremos, y tenemos que hablar también con François Mousseau de esta experiencia que está desarrollando, que está poniendo en marcha, y tenemos todavía que repasar el resto de los periódicos. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás sola. Sigue con nosotros, Pigmalión. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible. Y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. Bueno, pues os decía, teníamos mucho interés en hablar con Mediterráneo, porque estábamos viendo algunas de las imágenes que están enviando a Internet, absolutamente escalofriantes, que además nos ponen frente al espejo de la desidia que está teniendo esta Europa desarrollada con la grave crisis que se vive en el Mediterráneo. Así que queríamos conectar con ellos. Llevamos algunos días muy interesados porque están viviendo situaciones extenuantes de trabajo. Íñigo Gutiérrez, muy buenos días. Bueno, buenos días. Tú has estado trabajando en estas misiones hasta hace muy pocos días y estoy viendo, claro, porque en los medios de comunicación apenas tiene recorrido. Nos da la impresión como que hubiera pasado la crisis de refugiado, pero no es así, ¿no? No, la crisis de los refugiados no solo no ha pasado, sino es que se está grabando. Se está grabando a niveles que van a rozar los del 2015, si no los van a superar en dramatismo, porque la situación es mucho peor, tanto en las islas como en Quíos, donde estamos trabajando, o en las aguas de Libia, o en Murcia, que el fin de semana la famosa invasión, según el Ministerio del Interior, esta invasión de los ultracuerpos que aparecieron en Murcia, pues bueno, es un reflejo de lo que está ocurriendo en el Mediterráneo. Vosotros, he visto que enviabais algunas fotos, se dan situaciones dramáticas, bebés naciendo en el último rescate, ¿no? Bebés naciendo en las cubiertas, en las barcas, ¿no? Sí, ayer tuvimos, la mujer parió en el propio bote de goma en el que venía. Cuando llegó el equipo de rescate, el niño acababa de nacer. No te quiero decir lo que tuvo que ser eso, o sea, un bote de rescate, o sea, un bote de refugiados, para que la gente se haga una idea. El que nosotros encontramos con 200 personas el 26 de septiembre, pues la gente iba de pie, boqueando hacia arriba como peces porque no tenían espacio para respirar. El suelo de una de estas embarcaciones es una mezcla de orines, heces, sudor, agua de mar, gasolina. Imagínate en esas circunstancias dar a luz a tu hijo, lo que tuvo que ser aquella. Fue rescatada y está bien, no sé. Sí, las últimas es que hemos tenido también un amanecer un tanto tenso, porque Roma nos ha dado el aviso de un bote de 50 personas. Han estado 2 horas intentando localizar el bote, pues imagínate con la angustia en cuanto te dan el aviso de querer localizar a esta gente rápido. Han sido 2 horas eternas, hemos estado pasando esta madrugada esperando noticias, y hace 5 minutos acaban de confirmarnos que han encontrado el bote con 42 personas que van a poder ser rescatadas felizmente, que se suman a las 220 que hemos rescatado en las últimas 48 horas. O sea, para que os hagáis una idea de estos últimos 2 días están siendo de una intensidad brutal. O sea, porque cada rato son actualizaciones de información, de avisos de nuevos botes. Entonces, sabemos que todas las unidades de rescate en la zona están trabajando a destajo y, bueno, se está produciendo en este momento yo creo que el momento más tenso desde que estamos nosotros trabajando en el Mediterráneo.
Claro, es que no podemos imaginar la angustia que supone saber que depende de que los encontréis, que sobrevivan o mueran, ¿no? Y cómo consigues, pues claro, tú formas parte de estos equipos, ¿cómo consigues distanciarte lo suficiente como para poder trabajar? Bueno, cuando estás fíjate, es más fácil estar allí que estar aquí. Y te lo explico. Cuando estás allí, yo creo que todos hacemos como una especie como nos alejamos de nosotros mismos, nos parapetamos y nos automatizamos. Es decir, intentamos centrarnos en lo que es el trabajo, en mecanizar el trabajo para que nada falle. En esos momentos estás muy centrado, muy frío, muy a lo que hay que estar. Por ejemplo, el 1 de septiembre, que tuvimos 3 rescates seguidos que fue cuando nos abordó una embarcación que se identificó como guardia costera, abordó nuestro barco. Yo estaba en la lancha de rescate atendiendo al bote de 200 personas. En esos momentos estás muy frío, o sea, estás muy centrado. El problema es cuando vuelves y empiezas a ser conscientes de lo que pasaste y de lo que se vive en el día a día. Nosotros estamos acostumbrados a estar en el mar, en cierta manera, estando en el barco, o sea, que estás en el barco en una situación de control, en una situación de protegida y demás. La sensación de desamparo en alta mar, de ver agua y no ver nada más, porque además las rutas comerciales las han alejado de la costa de Libia, de tal forma que no hay tráfico marítimo, porque tú cuando vas allí vas pensando que son aguas que el Mediterráneo tiene mucho tráfico marítimo y que son aguas transitadas y que esta gente tiene la oportunidad de encontrarse con un barco. Y descubres que esa zona está desierta, no hay nadie. Y tú sientes el desamparo de millas de soledad alrededor tuyo y dices, esta gente que viene en estas embarcaciones que no sabe lo que es el mar, porque muchos es la primera vez que tienen contacto con el mar, ¿qué es lo que sienten? O sea, la angustia tiene que ser brutal. Las caras de ellos cuando te acercas, en el primer momento son de pánico. O sea, son de auténtico pánico porque ellos tampoco saben quiénes somos y a qué vamos. Porque lo mismo vamos a ayudarles como que podemos ir a ametrallarlos, como desgraciadamente ha ocurrido también. ¿En qué consiste vuestro trabajo? ¿Lo recogéis y a partir de ahí qué ocurre? Bueno, nuestro barco es muy pequeño, o sea, es una unidad pequeña, tiene 30 metros, es un barco muy viejo, tiene 50 años, un barco que ya ha hecho muchas millas náuticas, y entonces nosotros lo que hacemos es extraerlos de las embarcaciones en las que están, ponerlos a seguro en nuestro barco, y a partir de ese momento solicitamos la ayuda de barcos más grandes, como el Sea-Watch 3, que era el antiguo Dignity de Médicos Sin Fronteras, que ahora lo opera la ONG alemana Sea-Watch 3, o el Aquarius de esos Mediterráneos, y entonces les hacemos el transfer a este tipo de barcos en los que ya pueden navegar hasta puerto seguro. Nosotros lo que digamos es una unidad de acción rápida, es decir, bote localizado, sacarlos del agua, ponerlos a seguro en nuestro barco y transferirlos a un barco que luego los lleve hasta a tierra firme de forma segura y con un estándar de calidad y de dignidad humana mínimo. Muchas de estas personas son ingresadas en campos y después inmediatamente devueltas, ¿no? No sabes, mira, si quieres que te diga la verdad, en eso las autoridades italianas están siendo muy opacas. O sea, sabemos que los ingresan en campos. Alguien dice que tienen de pasar un periodo de un año ingresados allí y luego que a partir de un año pues se puede empezar a realizar la devolución o el proceso de asilo, pero es digamos que a partir del momento que tocan tierra nosotros los perdemos de vista y no sabemos exactamente qué es lo que está ocurriendo en este momento. Esto es otra de las paradojas de esta fortaleza llamada Europa, en las que la gente desaparece y no sabes muy bien, o sea, no puedes hacer una trazabilidad de dónde está esta gente. No sabes muy bien, pues no, están aquí, están en Lampedusa, los han llevado a Sicilia y a partir de ahí entran en un limbo que les perdemos la pista. Así como en las islas griegas, pues por ejemplo en Quíos, donde tenemos el equipo médico trabajando, pues los vemos porque están allí y tenemos constancia de la gente que recogemos en el mar, pues llega un momento en que no sabemos muy bien qué ha sido de su destino. Las últimas noticias que tenemos de ellos siempre es que, bueno, al menos los dejamos vivos y en Europa, pretendidamente en una zona segura. No sabemos nada más. El periplo en las barcas, las descripciones que hacéis son terribles. Esto mismo que nos contabas, de pie en embarcaciones, muchas veces en medio de la noche, ¿no? Porque salen para estar de madrugada en el mar. Claro, sí, imaginar lo que supone salir a ciegas, ¿no?
Sí, no, generalmente los lanzan al mar pues en medio de la noche. Lo que pasa en la costa libia, en la línea del horizonte donde desaparece lo que se ve detrás, ahí hay unas plataformas petrolíferas que están quemando combustible todo el día y hay un resplandor. Y las mafias les dicen que aquello es Europa, que ese resplandor es Europa. Entonces ellos, dentro de lo que va y dentro de su ignorancia, pues van medianamente confiados. Yo creo que luego cuando amanecen y se ven en medio del mar es cuando son conscientes un poco de su situación. Para que todos aquellos que nos escuchen lo tengan muy claro, si un bote de estos no se cruza con un barco de rescate de una ONG, están muertos. No hay alternativa. O sea, no es, bueno, igual pueden llegar a... No. O sea, no hay alternativa. La tierra más cercana, aparte de Libia, a la que no van a regresar, hemos visto a gente tirarse al agua pensando que nos ocurrió una primera misión, que el barco que vino a asistirnos era un barco italiano, pero venía con una bandera libia porque venía de operar en aguas libias. Vieron la bandera libia y hubo una persona que se nos arrojó al agua, porque él no iba a volver a Libia. Entonces, la opción de volver a Libia para ellos no es opción, solo pueden seguir adelante y son 120 millas náuticas, más de 200, casi 300 kilómetros a tierra firme. Entonces, la alternativa el trayecto. Es imposible. Y nos están preguntando ahora algunos oyentes, ¿niños no acompañados os encontráis? Sí. En las misiones del Mediterráneo todavía no hemos encontrado niños no acompañados. O sea, en el bote de los 200 subsaharianos venían 7 niños que estaban con sus madres. En otro bote vino una niña que estaba también con la madre y demás. En estos casos, de los rescates de ayer no tengo noticias si los niños venían acompañados o no. Pero en Grecia, por ejemplo, nos hemos encontrado estar asistiendo a un bote, sacarlos a tierra, empezar a identificar a la gente y de repente te encuentras con un niño agarrado del brazo diciendo ¿y el padre de este niño quién es? Y no hay padre. Y no es un caso aislado, sino son muchos casos los que nos hemos encontrado, desgraciadamente. Fíjate, lo importante que es oíros hablar, porque estoy viendo, dice David Quirós, la falta de empatía, la falta de humanidad de Europa, buscadora de estrellas, la indignidad, la inhumanidad de Europa. Elena Noruega, jamás pensé que mi continente fuera así, ¿no? Produce, supongo, una cierta decepción, porque a ciegas es muy fácil vivir. Pero cuando veis lo que vosotros veis, debe producir una enorme decepción el mundo que se nos está vendiendo con la propaganda europea de la solidaridad, de abierto, de... Mira, toda esta imagen que tenemos de la Europa de la solidaridad, los derechos humanos, además es mentira. Yo lo siento mucho, pero ya son 2 años muy largos viviendo casi a diario esta situación. Todo esto es mentira. El sentimiento común que más experimentamos cuando nos encontramos delante de esta gente es vergüenza. Nos avergonzamos de nosotros mismos. O sea, es tan brutal el ver que esta gente no... O sea, este mensaje del odio que tan rápido cala, este mensaje del odio que se propaga tan rápido, de vienen a quitarnos, vienen a por las ayudas, vienen a vivir del cuento, vienen a escapar de la muerte. O sea, no hay otra razón. Esta gente no se juega la vida por una RGI, por una ayuda económica, por un piso de asistencia social. Vienen escapando de la muerte. A ver si somos conscientes de una vez que esta gente viene por una razón de peso. ¿Que no queremos que vengan? Vale, no desestabilicemos las zonas donde viven. Para que nosotros vivamos como estamos viviendo, hay gente que está muriendo. Íñigo y este Gutiérrez, es el precio que tenemos que pagar. Te agradecemos muchísimo, Íñigo, que nos hayas atendido. Te agradecemos muchísimo el trabajo que haces. Incluso nos hace pequeñitos. Y Mayday Terráneo. Estoy retuiteando ahora mismo los tweets de la ONG a través de los cuales podéis participar y podéis ayudar. Se necesitan aportaciones, dice Mayday Terráneo. ¿Cuánto vale una vida? Y sobre todo en días como estos en los que estamos viviendo estos excesos del Black Friday que se nos colocan a través de todos los medios, de todos los lugares, estamos distraídos en torno a las
los periplos jurídicos de Cataluña y nos olvidamos de lo importante, la mayor égira que se está viviendo y está en las puertas de Europa. Íñigo Gutiérrez, Mayday, Terráneo, Prodemaid, Salvamento Marítimo Humanitario, muchísimas gracias de verdad de corazón por participar y que sepas que cualquier cosa en lo que podamos ayudaros estamos disponibles para vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, yo en nombre de todos los compañeros y de todos los voluntarios que vamos, te agradezco que nos des cobertura y te agradezco que hagas visible esta realidad que es, como tú dices, un momento histórico del que no somos conscientes. Call me yours, you call me free. Quizás el pueblo del Sáhara es culpable porque en sus largas costas reside el mayor tesoro pesquero del océano Atlántico y quizá también hay petróleo, gas y uranio. En el Corán y en la Biblia podrían estar, aunque no estén, profecías como esta. Las riquezas naturales serán la maldición de la gente. Slaughtered men, now the shades are his only friends condemned. Oh, his body is forsaken, I'm here to see he's taken home again. Me introduce un desasosiego en el programa y lo veo en el chat y en la participación de la gente, pero es que no podemos seguir mirando para otro lado, es que no hay otra manera de afrontar esto que coger las riendas y encarar la mayor crisis humanitaria que se está viviendo y se está viviendo a nuestro lado. En muchos casos incluso afecta a España, porque lo vemos por la entrada por Murcia, pasando por Cádiz, por toda la costa, hasta llegar a Portugal, por no hablar de la crisis que se da en Ceuta, Melilla, en Canarias, y estamos aquí como si no fuera con nosotros, como si no ocurriera, viviendo nuestro día a día como... Es dramático, absolutamente dramático, pero agradecemos mucho que la verdad que se coloque el foco en este asunto de vez en cuando, y escuchábamos a Galeano. Quizá lo que no somos conscientes de la responsabilidad que tenemos, ¿no? Porque la inestabilidad en estas regiones es consecuencia en buena medida también de la política internacional que ha estado desarrollando Occidente y empezamos a asumirlo. Bueno, os decía, estos son en las portadas de los digitales nos encontramos muchos otros asuntos relacionados con esto, y si me permitís despejamos también las portadas de los periódicos impresos, donde, como podéis imaginar, estamos en otro mundo absolutamente paralelo. La audiencia allana la salida de prisión a los exconsellers. Sabéis que ayer finalmente conocimos esta decisión de llevar todo el caso al Tribunal Supremo, alejarlo de la Audiencia Nacional. Esto es relativamente frecuente cuando estamos ante causas tan importantes, tan grandes, las conocidas como macrocausas. Hay una cierta tendencia a agruparlas todas en un solo tribunal. Pero es que además la Audiencia Nacional, que es quien condujo a la cárcel, ya lo sabéis, a los miembros de la ANC, Omnium, hay mucho debate en torno a si tenía tenía todas las prerrogativas como para poder llevar un caso de esta naturaleza, porque el delito de sedición y de rebelión había incluso precedentes jurídicos que indicaban que no podían ser juzgados en la Audiencia Nacional. Y entonces, como existía este debate sobre la competencia o no de este tribunal para llevarlo, finalmente se despeja el asunto, se traslada todo al Tribunal Supremo, que hasta ahora ha sido mucho más cauto en la toma de medidas cautelares, y se lleva allí. Eso puede implicar con bastante velocidad la salida de prisión de los exconsellers. Este es el titular de portada hoy del periódico El País, pero tiene esta explicación. La juez Carmen Lamela apoya que un solo magistrado acumule todas las causas abiertas contra el procés, y dice también
eurodiputados españoles piden a la Unión Europea que el 21 de diciembre evite la injerencia rusa. El periódico El País, que sigue colocando el foco en este asunto. Y una noticia: La Manada admite que no hubo consentimiento expreso. Los acusados de la supuesta violación de una joven en San Fermín, dice el periódico El País, son incapaces de justificar los argumentos de su defensa. Ayer vimos una intervención parlamentaria muy interesante. Adriana Lastra, Partido Socialista, decía: estamos hartas, entre otras cosas, de los escasos recursos que se destinan para luchar contra la violencia de género. Estamos hartas también de la forma en la que las víctimas acaban convertidas en acusados en los medios de comunicación. Los fondos destinados a la lucha contra las agresiones sexuales que debían ser transferidos a las comunidades autónomas no han sido transferidos, por lo tanto, es muy difícil que puedan llegar a ejecutarse. Y fíjese, señor ministro, dentro del ámbito judicial ya estamos hartas de tres cosas, fundamentalmente. La primera, de que cada vez que hay una agresión sexual contra una mujer, el primer juicio sea sobre la víctima. Estamos hartas de que las estrategias de defensa de los agresores pasen por difamar, denigrar y humillar a las víctimas, con la tolerancia de los órganos que debieran protegerlas. Y tres, estamos hartas también de que las víctimas de salvajes violaciones múltiples y en manada se sientan solas y desamparadas. Decía Almudena Grandes hace unos días que lo que el tribunal de este juicio está transmitiendo a la sociedad es que para ser creída, respetada, una mujer debe seguir sufriendo después de haber sufrido. Tiene que ser un mensaje nítido, muy claro. Un mensaje nítido y claro reclamaba Adriana Lastra desde el Partido Socialista para luchar contra la violencia machista. Respondían Dolors Montserrat, la ministra de Sanidad. Desde el Gobierno, por ello, estamos actuando en tres ejes para reforzar la prevención, la identificación de cualquier signo de violencia y la sensibilización entre los adolescentes. Primero, reforzando la prevención en las aulas al situar por primera vez la violencia de género junto con la igualdad como principio del sistema educativo e incluirla de forma transversal en asignaturas troncales y específicas desde las edades más tempranas. También en este mismo eje, la prevención de la violencia en el deporte. Y segundo eje importante, reforzando la prevención en las redes sociales con la puesta en marcha de un apartado específico para adolescentes en Libres, la app Libres, una aplicación para el teléfono móvil que ayuda a detectar las primeras señales de maltrato e informar de los recursos disponibles. Así como el tercer eje, liderando campañas de sensibilización dirigidas específicamente para los jóvenes, donde se explican las primeras señales de una relación tóxica y violenta, como el control de sus contraseñas o de sus amistades en las redes sociales. Los síntomas invisibilizados de la violencia machista, de los abusos. Voy a volver a retuitear este gráfico que además habíamos dicho que lo íbamos a colocar aquí en el estudio del programa sobre la violencia machista. Las manifestaciones más visibles y también las más invisibles, las que pasan más desapercibidas, que están bajo la superficie, retratado por Amnistía Internacional en un gráfico en el que observábamos ese iceberg. La parte visible de la violencia machista, de la violencia de género, es la evidente, los asesinatos, las denuncias, eso es lo que se ve, pero luego hay una parte invisible, cada vez más profunda, y que nace desde los gestos no observados, de los menos evidentes, de los menos claros, que tiene que ver con el lenguaje no inclusivo, que tiene que ver con las campañas políticas. Bueno, lo voy a retuitear para que lo tengáis presente, porque insisto que retrata perfectamente en qué términos y la manera en la que la sociedad ha abandonado también esto, sobre lo que se pronunció también ayer precisamente Mariano Rajoy. La voluntad del Gobierno, y entiendo que también la del Grupo Parlamentario Popular, es mantener ese acuerdo en el tiempo. Es verdad que todavía queda mucho por hacer, pero también es verdad, señoría, que no partimos de cero. Estamos haciendo avances. En los últimos años se ha reducido la cifra de víctimas, ha vuelto a crecer las denuncias después de varios años a la baja. Hemos alcanzado los datos más altos de llamadas del 016 y han aumentado las órdenes de protección. Tengo que decir también que los sucesivos gobiernos, también el suyo, pero desde luego también el nuestro, han trabajado mucho contra la violencia de género. Ya ha habido leyes en los años 2003 y 2004
muchas en la pasada legislatura y también en esta. Por tanto, el pacto ya se está implementando y yo, desde luego, quiero, además de señalar que el año que viene habrá la dotación que se aprobó ayer en el Congreso, en los presupuestos del 2016 y 2017 se ha incrementado la dotación. Bueno, ahora vamos a hablar de esto. Que, por cierto, François, ahora que estás aquí te voy a preguntar, porque además la semana que viene vamos a hacer un programa especial sobre este asunto y también vamos a observar la manera en la que se combate este asunto en España frente a otros países, ¿no? ¿Cómo es? En Francia, ¿existe esta percepción que existe aquí en España sobre la violencia machista, sobre...? Yo llevo 18 años ahora como corresponsal en España y es una cosa que siempre me llamó la atención. Es la importancia, el foco que ponéis aquí en España sobre este tema, totalmente justificado porque la violencia trae sus víctimas. Es curioso también cuando ves las cifras en Francia o en países nórdicos, ver que el número de víctimas es muy alto y se habla muchísimo menos. Es muy interesante el ver cómo en España es un tema casi consensual. Todos los partidos están de acuerdo, se ha escuchado Rajoy como habla, ¿no? Está de acuerdo con que hay que atajar esta cosa horrible, ¿no? Entonces, en Francia, por ejemplo, pues solamente lo de Weinstein, ¿no? Este tiburón sexual, ¿no? de Hollywood, que ha desatado de alguna forma todas las protestas, las actrices que han salido a la luz, etcétera, etcétera. Pero si no se habla mucho de este machismo, ¿no? Que dices tú, de alta intensidad o de baja intensidad, ¿no? Se habla, pero no tanto como en España. España es muy llamativo como mucha gente le da importancia, que me parece muy bien a mí. Fíjate, esto forma parte probablemente de la mitología, porque pensábamos que en ese sentido íbamos muy por detrás de otros países europeos, incluso en términos de conciencia pública, ¿no? Pero me llama la atención esto que dices. Que sí que es verdad que estamos muy concienciados. De hecho, yo creo que desde los medios de comunicación y desde muchas plataformas se intenta también, pues a través del feminismo, intentar llegar a ese lenguaje de igualdad. Pero sí que es verdad que luego te vas a las cifras y aunque es verdad que estamos mejor que otros países, por ejemplo, en casos de violencia machista, sí que es verdad que sigue habiendo pues algunos estereotipos, sigue habiendo algunas frases que al final lo único que hacen es generar odio, ¿no? Como intentar poner el foco en las denuncias falsas por violencia machista, cuando ni siquiera suponen un 1%. Es decir, el 99% de los casos son denuncias verdaderas, que no son falsas. Sin embargo, incluso hemos llegado a ver a un diputado en el Congreso que bueno, pues se atrevió a poner el foco en ese menos del 1%, que eso al final tiene cierta intencionalidad y cierta falta de cuidado ante un caso tan delicado. Yo creo que también es verdad que en general hay una conciencia política porque el tema es muy delicado y porque también venimos de una dictadura que estaba fomentando esa violencia contra la mujer y ese desprecio hacia la mujer, y creo que también es uno de nuestros complejos que para bien pues estamos llegando a un consenso, ¿no? Gran evolución social en esto y se ve que cada vez la gente es más consciente, aunque con toda la lentitud que... Pero me dicen por aquí en el chat, en Francia dice se trata como un asunto en los medios de comunicación casi como meros sucesos. Exactamente. No se toma como un problema de sociedad global, ¿no? Es curioso. Y en España lo que me llama la atención, lo que no he dicho, es que hay como un desajuste entre el discurso políticamente correcto, es la corrección, ¿no? La igualdad, etcétera. Pero ya también sabemos lo que hay detrás, lo que dijisteis, o sea, la desigualdad salarial, los tratos machistas, todavía los lenguajes, ¿no? Incluso en el ámbito parlamentario son extremadamente sexuados para mal, ¿no? Entonces, eso está. Yo creo que también desde parte de las mujeres más conscientes y de toda la gente que lo defiende entre los hombres, que son mucho más seguramente lo que pensamos, creo que también está el enfado por este desajuste entre el discurso políticamente correcto, digamos, y la realidad que sigue siendo muy injusta, creo. Ahora vamos a escuchar un audio porque precisamente ayer hubo un enfrentamiento en el Congreso de los Diputados entre Rafael Catalá, el ministro de Justicia, e Irene Montero. Irene Montero acusó a Catalá y a parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy de haber salido en algunas conversaciones que han sido filtradas, conversaciones obtenidas por la policía en la investigación del caso Lezo, donde se involucran a nombres muy conocidos, entre otros aparece el nombre del marido de María Dolores de Cospedal, etcétera, etcétera. Bueno, y coloca esto hablando de corrupción y en términos de corrupción. Pero le contestó Catalá a Irene Montero, y le contestó
en estos términos. Si yo me dedicase a comentar conversaciones privadas, tendríamos que estar todos escandalizados. Y usted la primera, seguramente, cuando hemos oído hablar de alguien que iba a azotar a alguien hasta que sangrase o ha calificado de loca y horca desencajada a una mujer. Rafael Catalá se refería a unos mensajes que envió Pablo Iglesias a algunas personas de Podemos, comunicaciones privadas entre ellos, donde en efecto los términos no desde luego son precisamente edificantes, pero que forman parte de esa comunicación. Un medio de comunicación lo filtró, esto lo conocemos hace muchos meses y esto pasó totalmente desapercibido. Cuando ayer Catalá combate los asuntos relacionados con corrupción que han aparecido en conversaciones grabadas por la policía, siguiendo el caso Lezo, y lo combate señalando a Irene Montero, que es pareja de Pablo Iglesias, por lo tanto le dice, si comentásemos las conversaciones privadas tendríamos que seguramente estas a usted le interesa especialmente, le está colocando en un absoluto disparadero machista, vergonzante, que es de una indignidad impropia de un ministro de este país. Si quiere contestar a las acusaciones de corrupción debería hacerlo con datos y podría hacer, como hizo, una línea argumental sobre el derecho a la presunción de inocencia o a la investigación en curso o lo que hubiera sido. Pero este giro para tratar de desactivar a tu rival político, metiéndote en el territorio de lo personal y aludiendo a una cosa tan concreta como esta, es una auténtica vergüenza. Y lo que pasa es que la sociedad se ha acostumbrado a admitir esto como parte de la fórmula parlamentaria y es una vergüenza, es un escándalo. Pero además también que esto se haga en el Congreso de los Diputados, que no se rebata, que no se conteste a lo que se les está preguntando, esto al final se traslada a la sociedad y acabamos debatiendo igual, es decir, con el y tú más. Sin embargo, a mí también me sorprendió, porque bueno, ella le hizo esa pregunta sobre corrupción en el Partido Popular, ¿no?, que se está investigando, que está en juicio. Sin embargo, él le contestó con el tema de Venezuela e Irán. Y es que él hizo un argumento que en realidad se caía por su propio peso, ¿no? Porque él cogió y dijo, claro, si vamos a tener que estar hablando de cosas que no tienen pruebas, que son chats privados, que bueno, que podemos comentarlos, pero en realidad no tiene ningún efecto jurídico, ¿no? Esto el ministro de Justicia. Sin embargo, luego dijo, bueno, entonces tenemos que hablar de Venezuela y de Irán cuando no hay un proceso judicial, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que argumentó con él y tú más, pero además en una base que no es nada buena para un ministro de Justicia, que tendría que rebatir con datos porque es el ministro de Justicia. Bueno, provocó mucha satisfacción en todo caso en María Dolores de Cospedal, que se encontraba sentada a su lado y como habían aludido a su marido, pues que por cierto vuelvo a insistir, el marido aparece indirectamente en las conversaciones del caso Lezo. Esto está publicado, pero llama mucho la atención las actividades empresariales del marido de María Dolores de Cospedal, porque lleva muchos años desarrollándolo en tiempos en los que ella ha sido presidenta de una comunidad autónoma y, sinceramente, no está de más que también se extienda la supervisión, el control y una cierta vigilancia sobre los familiares de quienes están en cargos públicos. Esto ni es malo ni es bueno, forma parte de la naturalidad de la democracia y nos da una cierta garantía del comportamiento impecable. Y en este caso, además, especialmente, porque es un empresario conocido y, digamos, por sus prácticas eficaces le va francamente bien. Bueno, estás escuchando La Cafetera, esto es la Agenda Setting, pero hay otra agenda paralela, la agenda de La Cafetera, donde las noticias las seleccionáis vosotros y configuran esta portada cafetera. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Y la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo no, hombre, no era instructora, no, hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces... Buenos días, Resistencia. Lo de los inmigrantes es como la ceniza de Man in the High Castle. Bueno, sí, mira, están ahí, los están devolviendo. Porque, bueno, ya no cuenta. Ya lo tenemos asimilado. Oh, mira, los están metiendo en un sitio así con verjas de 10 metros y... Nada, es que luego los tienen que devolver.
es normal, ¿no? Bueno, pues la Agenda Cafetera es ese espacio en el que vosotros enviáis las noticias desde que comienza el programa, aquellas informaciones sobre las que queréis que se ponga el foco más allá de la agenda setting de los grandes medios. María. Sí, empezamos con un artículo del Huffington Post que tiene que ver con lo que estábamos hablando ahora y se pregunta qué ha pasado con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que se acordó en julio de 2017. Y dice, en julio de este año pasó algo que muchos tacharon de histórico. Los grupos parlamentarios acordaron un Pacto de Estado contra la violencia machista. Sin embargo, desde entonces, dicen en este artículo, hasta hoy 11 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas y exparejas en España. Y ese pacto, que algunos llamaron histórico, y la preocupación de la que hizo gala el gobierno entonces, no se ha visto reflejada en ninguna mejora relevante en cuanto a esta lacra. De hecho, dice, el pacto ni siquiera está firmado aún, por tanto, seguimos a la espera de ese Pacto de Estado contra la violencia de género. Y tenemos que irnos, en este caso, a Córdoba, porque Galgo Callejero nos lleva hasta allí, dice algo que califica de poca vergüenza, y enviarnos una información de Público.es que dice que el gobierno autoriza un homenaje a Franco junto a la exhumación de una fosa en Córdoba. La subdelegación del Gobierno en Córdoba y el Ayuntamiento de Lucena autorizaron este martes un acto de homenaje franquista en el cementerio del municipio cordobés, a pocos metros de los trabajos de exhumación de una fosa común donde fueron enterradas 123 víctimas de la represión fascista, según datos de los historiadores. Bien, el acto pretendía, dicen, conmemorar el aniversario de la muerte de Franco y el fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera. El acto, además, fue convocado por Juan León Cordón, presidente de Fuerza Nueva de Andalucía, y como decimos, fue autorizado. Pero también sobre el franquismo, Carmen Quintana, desde allí, desde Canarias, nos envía la información de un documental que lo que ha hecho es rescatar del olvido el tubo volcánico al que fueron arrojadas víctimas del franquismo en Gran Canaria. La cima de Ginamar es uno de tantos símbolos de la represión en Canarias, y es que un agujero volcánico de 80 metros fue al que fueron precipitadas decenas de personas. Según los testimonios orales, hablan de que más de 100 víctimas se encuentran en este punto. Y el autor del documental, que se estrena precisamente este jueves, comprobó al bajar que la memoria histórica se encuentra sepultada bajo escombros. El Cabildo de Gran Canaria, por su parte, se ha comprometido a exhumar este tubo volcánico, y el Foro Canario de Víctimas del Franquismo pide que se haga de él un museo que permita a los jóvenes conocer el horror que allí se había vivido. Pero también tenemos que irnos a algo relacionado con ultras. Marta desde Ibiza se pregunta si la justicia es igual para todos, y nos envía la información del diario.es que dice que el Constitucional suspende la entrada en prisión de los ultras condenados por asaltar Blanquerna. La Sala Segunda del Tribunal Constitucional ha suspendido de forma cautelar el ingreso en prisión de los condenados por asaltar en 2013 el Centro Cultural Blanquerna en Madrid, a la espera del dictamen de la sentencia final sobre los 6 recursos de amparo, que será, dicen, dictada a la mayor brevedad posible, pero de momento queda suspendida. Y tenemos que irnos también en este caso, acordándonos también de Enfermeros Alesa, de un artículo del Mundo.es que nos habéis enviado varias personas, y dice: el fin del médico rural, solo hacemos recetas y certificados de defunción. Bien, este artículo dice que 1/3 de los doctores que trabajan en la España interior se jubilará en los próximos 10 años y se prevé entrar en déficit antes de 2025. Esta se trata de una situación altamente preocupante, así lo decían desde la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, que denunciaba ya desde hace tiempo, y que el propio Ministerio de Sanidad ya admitía en 2011. De hecho, en el informe Oferta y Necesidad de Especialistas Médicos en España de 2010 a 2025, aseguraban que debido a las altas tasas de jubilación a partir de 2018, por el envejecimiento de una gran parte de este colectivo, es de prever que entre en déficit a final del horizonte 2025. Así que esperan ciertas medidas para precisamente combatir este déficit. Y tenemos que terminar con una información relacionada también con la entrevista de hoy a Mediterráneo, y es que han sido rescatadas 1.100 inmigrantes en el Mediterráneo en un solo día. Desde 20 minutos decían que alrededor de 1.100 inmigrantes fueron rescatados este miércoles en el Mediterráneo central cuando se dirigían a las costas europeas, según ha informado la Guardia Costera italiana, que coordinó las labores de salvamento. Y recuerdan en este artículo que en lo que va de año han desembarcado en puertos italianos, tras ser rescatados en alta mar, un total de 114.662 personas, un 31,98% menos que hace un año. Inventamos una montaña de consumo superfluo
y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata. Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia. La única cosa que no se puede comprar es la vida. We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. Sí, pues ahora ya hablo los micrófonos y ya podemos charlar aquí distendidamente unos minutos cuando se han despedido ya las emisoras FM. Pero, claro, hay una pregunta en Twitter. Dice, me gustaría saber cuál es la opinión de François Mousseau, el corresponsal internacional que reside en España, sobre estos homenajes a un dictador y al político ideólogo del fascismo español. Sí, porque es verdad, cada vez que viene un corresponsal internacional alucina en colores con que esto se produzca en España, ¿no? Sí, es verdad, la cantidad de calles todavía de homenajes en lugares pequeños, en lugares menos pequeños, es curioso todavía. También es cierto que la duración del régimen explica muchas cosas, ¿no? Son 2-3 generaciones, eso tiene mucho que ver. Luego, la cosa que a mí más me llama la atención es una cosa obvia, pero creo que es bueno recordar, pensar que a 60 kilómetros de la capital de España, en un sitio alto, en un circo, haya este monumento. Me parece alucinante. Creo saber que Salazar está en una capilla pequeña, Benito Mussolini en Italia está en un sitio también totalmente discreto, donde no va casi nadie de homenaje. Y este hombre está todavía, digamos, por encima, ¿no? Mirándonos, contemplándonos desde este circo del Escorial hasta aquí. Eso me llama mucho la atención. Me pareció interesante el intento de Zapatero, ¿no? En su tiempo de hacer algo con este lugar, ¿no? No destruirlo, pero igual desviar un poco su uso, ¿no? Qué pena que no se haya hecho, ¿no? Porque hubiera sido un buen momento para hacerlo. A mí me llama la atención de que muchos amigos míos de izquierda justamente no me digan, yo nunca en mi vida podré pisar este lugar, ¿no? Es curioso cuando es un lugar histórico importante. Hubiera sido interesante cambiarle simbólicamente. Creo que ahí en esas cosas el símbolo es importante. El sitio, desde luego, el Valle de los Caídos es un sitio que conviene visitar, conviene conocer, porque retrata mucho de la historia española, retrata mucho de la realidad actual española, de dónde estamos, las raíces de dónde venimos. Pero preguntó precisamente ayer o antes de ayer O'Donnell Orza en el Congreso de los Diputados sobre la exhumación de los restos de Franco, porque es verdad que es una asignatura pendiente. No se concibe en ningún país europeo una cosa de esta magnitud donde se celebran homenajes. Es que este fin de semana ha habido un homenaje allí donde la gente exaltaba directamente la figura del dictador, ¿no? Y dice, esto en cualquier otro país del mundo nadie se imagina que acudiese la gente a un mausoleo gigante de Hitler en Alemania. Pero aquí fíjate que es que existe, ni siquiera hay consenso exactamente sobre la naturaleza de la dictadura, ¿no? Aquí hay mucha gente que lo denomina dicta blanda y forma parte un poco como de la realidad esa. Bueno, François Mousseau, corresponsal francés, que está preparando, decía, además hoy nos visita, como no solemos recibir visitas aquí en el estudio, es para nosotros todo un acontecimiento. Y estaba bueno el café. Somos como los niños que estamos ¿El café te ha gustado o no? Sí, el café sí. Sí, porque, bueno, es café de comercio justo, pero Emilio Silva nos reprochaba, me decía, que bueno, no me gusta el café. Emilio. Pero eso era porque la leche no era sin lactosa. Claro, porque la leche no era sin lactosa, pero bueno, François Mousseau está preparando un acto que lleva el título de Diario Vivo. Para el 13 de diciembre se va a celebrar en el Palacio de la Prensa. Y entonces es un acto en el que van a participar diversos periodistas que van a contar historias. Y asistir al acto va a ser como asistir, digamos, a una revista que se va abriendo y en la que hay diferentes secciones, donde hay una entrevista, donde hay relatos personales. Básicamente esta es la idea, ¿no? Es eso. Es un magazine en el cual hay que pensar en términos de representación. En vez de girar unas páginas o en vez de ver páginas digitalmente, digamos, pues se ve gente en el escenario. Entonces tenemos ahí un plus emocional. Lo interesante es que periodistas van a contar una historia que les implica, que les atañe, que les importa muchísimo, que quieren contar, ¿no? Tiene una implicación muy, muy importante. Tienen la necesidad de contar algo muy, muy personal, pero también que ha sido muy ensayado. Lo interesante es que cuando lo cuentan la historia,
no son, yo lo repito siempre, son el canal, no son el ombligo. O sea, el periodista, yo creo que el periodista en su versión más, más noble, es ser canal. Yo soy la persona a través de la cual tú vas a poder llegar en la puerta de la información, de una noticia, una historia, un relato, pero yo no soy el king, no soy el rey, no soy el ombligo. Digamos que el rey de la historia es la historia misma. Hablar de esta anciana tal, hablar de este acontecimiento, de este lugar, lo que voy a contar. Yo soy el guía a través del cual puede pasar algo. Y lo que se produce en un teatro, porque yo realmente me enamoré de esto cuando en Francia se llama ahí Live Magazine, vi ya 3, 4 y me enamoré del formato porque es una forma de ver el periodismo. Bueno, tú también lo haces aquí con esta radio, es un medio distinto, es otro camino más, pero verlo en directo en un escenario, ver que alguien está contando una historia que le importa y ves la emoción en su gesto, en su gestualidad, te llega a ti. En este lugar cerrado, en este ritual, hay algo como una liturgia, porque los teléfonos no existen, no puedes grabar nada, no existe este momento de captación, no hay captación. Entonces, este es un momento en que hay un antes y un después, se abre y se cierra, y este momento de ritual, el espectador está en escucha activa máxima y conectando con la emoción de la persona. Lo que me parece interesante, creo que es el periodismo, ¿no? El arte del detalle, en lo más, o sea, la detalle más potente que sea lo más universal, ¿no? Como una persona en una situación, ¿qué puede hacer? Alguien nos va a contar, por ejemplo, una situación extrema que no voy a desvelar porque todo es sorpresa ahí. Pero algún detalle sí nos puedes dar, porque puedo decir, va a estar Alfonso Armada, Maite Carrasco, Miguel Mora, Soledad Gallego Díaz. Hay nombres muy interesantes de la... Sergio del Molino, muy interesantes del periodismo español. ¿Y qué tipo de historias? Por lo menos así un poco de abanico. Pues como lo has dicho muy bien, es un magazine, el magazine que hacéis aquí, que se hace en cualquier el diario, o sea, cualquier diario magazine, lo que es la diversidad también, ¿no? Entonces, pues habrá 2 historias, una historia en el mundo árabe, habrá una historia en África, había una historia también eso lo puedo decir, habrá algo sobre Cataluña, pero contado de una forma en que no puedes decir estar de acuerdo o no, pero es muy bello porque trasciende la ideología. Lo que me gusta mucho de François Mousseau, conociéndole un poco, es que tiene una visión del periodismo muy precisa, ¿no? De la labor social que tiene, la manera en la que tiene que situarse a cierta distancia, donde la gente... que eso es muy... Nos gusta mucho traer aquí a gente que tiene raíces en otros países, que ha vivido muchos años en otros países, que pertenecen también su corazón a otros países, porque nos sentimos un poco como los murcianos recibiendo fenicios que vienen a contarnos cosas que pasan en el mundo, cosas que ocurren, porque esto lo viste en Francia, ¿no? Sí. Esto nace de una experiencia que tú has visto, se ha hecho en otros lugares del mundo. Aquí en España yo no conozco una experiencia parecida. No existe en España. Conozco a lo mejor programas en directo, cosas así, pero no es exactamente esto. Estamos viendo que el live en general, tanto en el escenario, el teatro está subiendo, y en el periodismo creo que está en el aire. De hecho, creo que hay experiencias live, justamente de radio live, ¿no? Está muy bien. Nació esto realmente en California en 2007, y 10 años después se llama Pop-Up Magazine. Y 10 años después es un exitazo absoluto. Se ven periodistas contando, escritores también, guionistas, contando historias en teatros de 1.000, 2.000 plazas, en todos los grandes teatros de Estados Unidos, desde Nueva York hasta Filadelfia, hasta Los Ángeles. ¿Y los periodistas van reforzando las historias con imágenes, con...? Eso es, con imágenes, con vídeos, con audios, con silencios también, qué bonito el silencio, pero la tecnología está. Lo que pasa es que, sobre todo es la palabra a través de un micrófono, alguien cuenta una historia, la gente escucha y se produce una magia especial por este momento que sabes que no se va a reproducir, y ahí está el momento de mayor impacto. Entonces, después de Estados Unidos, una amiga mía lo recogió en Francia hace 3 años, se llama Live Magazine ahí, y ha hecho ya en todos los grandes teatros de Francia. Creo que con unos llenos absolutos, ¿no? Sí. Es un éxito. Yo mismo, este lunes que viene, voy al Casino de París, donde hay 1.500 plazas, está todo completo, y va a ser un live magazine sobre un diario económico, se llama Les Echos, un aniversario. Entonces va a hacer algo enfocado. A veces enfocado escritores, a veces mujeres, a veces etcétera, fotógrafos. Así que es un momento efímero en el teatro, con contadores de historias, pero que son historias reales, son gente que se dedica a la información o que recoge testimonios reales, no son ficcionadas.
100% pero contadas ahí. Bueno, lo que nos gustaba mucho, esto va a tener lugar el día 13, ya tendremos oportunidad de hablar, diario vivo, en el Palacio de la Prensa, François Mousseau. Pero tú estás viviendo en España, François, a mí tu perfil también es que me encanta, me parece, porque siempre estás organizando cosas. O sea, los corresponsales internacionales sois fascinantes, en realidad, porque sois gente que ha vivido en diferentes países, con una visión del mundo, pues el mundo es pequeño, un sitio donde podemos convivir. Pero me gusta porque también organizas muchos eventos en directo, muchas cosas hemos visto en pequeños cafés, en el Café Libertad, te hemos visto organizando también otro tipo de charlas, ¿no? Sí, también cafés filosóficos, he montado un cabaret, que es un café literario, pero es que me doy cuenta de todo lo que estoy haciendo, lo que me gusta es justamente la ausencia de pantallas, es el live, el contacto físico con la gente, en un momento dado, volver a sentir las cosas, porque yo veo también, yo creo que no soy yo solamente, hay mucha gente que está un poco cansada de la saturación de las pantallas, de la distancia, de la comunicación distanciada a través de medios, ¿no? Entonces, yo creo que es bonito poder recuperar esta capacidad de decir cosas importantes, relevantes, divertidas, dramáticas, lo que sea, los estados de ánimos, pero de manera física, digo, de alguna forma, sensorial, ¿no? ¿Y tu vida cómo es? Porque tú estás escribiendo, ¿no? ¿Sigues escribiendo en Liberación? Sí, trabajo para el diario Liberación en semanero que se llama Le Point también. Y también hay una radio, ¿no? Una radio que se llama Radio France International, sí. Son los 3 medios por los que trabajo. ¿Y sigues la actualidad española? O sea, haces crónica de actualidad, sí. Muchas veces crónica política, ¿no? Totalmente. También la sequía, también el cambio climático. Cataluña, obviamente, Cataluña ha sido el monotema, pero muchos temas. Puede ser también un tema cultural, etcétera. Sí, eso yo sigo y además amo a España. O sea, yo llevo 18 años aquí. 18 años, claro, es que llevas muchísimos años también. ¿Ya te quedas aquí? ¿Ya no tienes intención de volver o no? No, me quedo en Madrid. ¿Te quedas en Madrid? Sí. Bueno, has hecho tu vida aquí, además, y estás organizando siempre cosas. Pero claro, porque la vida del corresponsal, no tenéis oficinas aquí en Madrid, ¿no? O sea, tú trabajas básicamente también en casa y en los lugares donde se producen las noticias a los que acudes, ¿no? Pero esto nos llama la atención porque luego, eso sí, están las asociaciones de corresponsales, de las que formáis parte y muchos os conocéis entre vosotros de diferentes países. ¿Qué tal es la relación ahora con el gobierno? Porque siempre se ha acusado un poco de no hacer mucho caso a la prensa internacional y ahora se le ha colocado en el foco con todo el asunto de Cataluña. Habéis estado en el epicentro de la polémica diciendo que os escorabais hacia la tesis catalana. Fue muy interesante. No sé qué grado de conciencia tiene el gobierno, los asesores, los portavoces, la gente que aconseja al gobierno, pero seguramente se han visto retratados ellos mismos de alguna forma, porque de tantos años de no comunicar, o más bien de comunicar un poquito, pero de no hablar, de no relatar a los periodistas, no dar importancia a los corresponsales extranjeros. Estos están por ahí, ¿qué más nos da? No nos interesa tanto lo que cuentan de nuestro país, nuestra política hacia afuera. No hay mucho interés. De hecho, y creo que se refleja bastante en la presencia española en el extranjero. No es normal que una potencia tan importante como España, económica, social, política, que tiene tantas cosas que decir, esté tampoco en los foros. No se escucha la voz de España. Yo creo que tiene que ver con que si tú no das importancia a lo que te cuentan ahí dentro, hacia afuera, obviamente. Entonces, en Cataluña fue muy interesante porque digamos que los líderes catalanes separatistas, ellos sí que se han preocupado muchísimo porque ellos quieren que su voz llegue al máximo. Entonces, ellos a la 1 de la mañana te pueden llamar para contestarte una entrevista. Pero de parte del gobierno español no hay ninguna preocupación, no les interesa, te llaman de vez en cuando para que estés en un desayuno, para contarte una historia en off. Te cuentan en off algo que se puede contar en on, que ni siquiera es interesante. O sea, no hay... Porque yo creo que también, lo dije hace poco en el intermedio, el problema es que como el gobierno español nunca articula un relato, si no tienes nada que contar a alguien, ¿qué le vas a contar? Le vas a contar... Claro, por eso en la prensa se da tanto el chascarrillo político, las pequeñas cositas, porque se acaba convirtiendo en noticia porque no hay grandes... Y es una pena, perdón, Fernando, porque yo creo que España se merece un relato. España como país, o el Estado español, me da igual cómo se llame, pero este país tan interesante, tan descentralizado, que seguramente tiene que ahora hacer una reforma de su constitución, tiene que hacer una reforma de cómo se estructura y se organiza. Es un país que seguramente tiene que redefinirse ahora mismo, ¿no? Creo que Cataluña ha sido interesante desde este punto de vista, ¿no? ¿Qué es ser español
si los catalanes se quieren ir de bueno, los catalanes, parte de los catalanes, ¿no? Yo creo que es muy interesante, ¿no? Este momento. España tiene muchísimo que aportar y a mí me da la sensación muchas veces de que no tienen de que no son conscientes de lo mucho que pueden aportar. Hay un problema de medición de autoestima, de complejo de inferioridad. Está mal cuando yo creo que sería bueno llegar a una madurez de pensamiento y decir, sí, tenemos mucho que aportar, tenemos un discurso y lo articulamos, y no solamente desde el gobierno central. Creo que esto está en el aire, yo lo siento ahora después del cataclismo de Cataluña, es esta definición, este discurso, este relato, que yo creo está en el aire y falta alguien, me parece, una figura pública que lo articule mejor que los demás. También España ha estado muchos años, tiene que ver con la herencia de la dictadura, muchos años encerrada en sí misma. Aquí apenas se produce información internacional. Esto es muy llamativo, ¿no? Sí. Vemos en los medios no le dedican mucha atención, salvo grandes, pero no hay cadenas pues, como CNN o incluso el Canal Internacional de Televisión Española, pues es absolutamente mediocre y totalmente abandonado, ¿no? Pero no se presta atención a la información internacional. Esto nos llama mucho la atención. Es como que no hay preocupación por lo que ocurre fuera y además cuando se habla, fíjate, me ha pasado en algún debate de televisión referirme a alguno de vuestros artículos o a alguna de las posiciones de los medios internacionales y que me contesten enfrente diciendo, bueno, siempre estáis igual, nos colocamos la boina de esto, es que cada vez que algo dice la prensa internacional os dejáis fascinar por lo que dicen los medios extranjeros. Cuando dices, hombre, no, si prefieres antes que escuchar al New York Times, escucho lo que me tienes tú que decir, ¿no? Que está bien, o sea, que entiendo, pero que también saber de qué dimensión ocupa uno en el mundo, ¿no? Y en medios tan importantes como los vuestros. Y igual, en otros países tiene que ver con los numerosos intereses que tienen en el exterior. O sea, como potencia Estados Unidos produce mucha información internacional, recoge mucha información internacional porque tiene muchos intereses en todos esos países. Pero me llama la atención que alguien como tú diga, España es la octava potencia y tiene mucho sobre lo que contar de lo que está ocurriendo fuera, ¿no? Totalmente. Contar, aportar, ¿no? Es que muchas veces los españoles creo que pierden de vista lo increíble que han sido esos 40 años. Es que hay pocos países en el mundo, yo incluso diría ninguno, que ha sabido, con sus limitaciones, lo sabemos, el 78 no fue un cuento de hadas, fue complicado, se hizo lo que se pudo, pero hay pocos ejemplos de verdad de un país que ha hecho tantas cosas buenas en tan poco tiempo, de verdad. ¿Y qué te parece a ti? Claro, luego tenemos un montón de problemas que arrastramos. Hablábamos antes de la memoria histórica, pero luego hay cosas que colisionan directamente con asuntos culturales. Por ejemplo, los toros. Los vemos ahí. Hay un debate recurrente sobre este asunto. ¿Qué te parece a ti? O sea, ¿cómo ves a los españoles en materia cultural, un poquito tal? Los toros, no sé, bueno, hay un movimiento muy, 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 muy ofensivo también contra los toros, ¿no? Creo que Pacma ha recogido muchísimos votos en las últimas elecciones, o sea, el movimiento animalista está muy fuerte, ¿no? ¿Mucha menos conciencia que en Francia o más? ¿Cómo lo percibes? Es curioso porque como aquí estamos en el país de la tauromaquia, más Madrid, aquí estamos en la Meca realmente. Es como el efecto inverso. Aquí como hay mucha práctica, hay como muchos siglos de tradición de corrida, entonces se ve más, digamos, el lado opositor, ¿no? En Francia, por ejemplo, en el sur de Francia, las prácticas de vacas y de toros están muy fuertes y no hay tanta protesta contra ello. En el sur me refiero, ¿no? En el suroeste, ¿no? Entonces España es curioso porque es más de extremos, digamos, gente que quiere obviamente que eso siga con toda la fuerza del mundo y movimientos que están creciendo muchísimo, no solamente en Cataluña, en Madrid también, muchos sitios de España que realmente quieren que esto se termine. Bueno, 18 años en España. François Mousseau está preparando este acto, lo comentaremos cuando tenga lugar. Y ¿tú te sientes expatriado? ¿Emigrante? Nosotros tenemos una figura a la que aludimos permanentemente aquí en el programa porque hay muchos españoles que se han tenido que marchar buscando oportunidades fuera, algunos trabajando, otros estudiando y entonces, bueno, forman parte del cuerpo de oyentes de la cafetera y entonces es una figura, una identidad autorreconocida, ¿no? De yo es que soy expatriado o inmigrante o emigrante o cada uno con su acepción busca un poco tal, pero desplazado. ¿Te sientes así? ¿Te sientes incorporado totalmente ya?
los términos que has utilizado, yo diría desplazado de alguna forma, pero me siento... O sea, que sientes que puedes volver. Puedo volver. ¿Y quieres volver? Sí. O sea, que volverás en algún momento. Yo creo que es como los derechos, fíjate, ¿no? Me hablaba con unos amigos homosexuales que decían, ahora nos podemos casar, ¿no? Es de ley. Pues no tengo que hacerlo, pero tengo esa posibilidad. Está ahí. Qué bonito. Yo tengo este derecho, tengo esa capacidad, soy de la gente privilegiada que podemos viajar y estar con salud, etcétera. Yo tengo Francia, mi país, al lado, y diría, cuanto más años paso en España, más me siento francés, pero también me siento español. De alguna forma, yo creo que he incorporado cosas ibéricas, ¿no? Y me gusta muchísimo. Tengo mi país al lado, soy de cultura francesa, pero estoy aquí, estoy muy bien. Aquí en España, como hubo una cierta resistencia a los franceses, bueno, hay que retrotraerse un poco lejos, pero nosotros siempre hemos dicho, hombre, igual nos hubiera ido un poquito mejor si hubiéramos aceptado a los ilustrados entre nosotros y hubiéramos renunciado a ser unos bárbaros, pero bueno, podríamos haber aprendido un poquito más. Algo aprendimos en todo caso de la presencia francesa y desde luego de la relación y el contacto con Francia. François Mousseau, no sabes cómo te agradezco la visita, de verdad, de corazón. Qué bien, qué bonito, qué a gusto, además, qué gusto da tener invitados aquí en el estudio. Y cuando quieras, ya sabes, tienes las puertas abiertas de la guardilla clandestina cafetera. Tener compañeros aquí cerca, porque siempre estamos solos y nos hemos sentido, yo me sentí un poco como cuando eres pequeño, ¿no? Y entonces viene alguien de visita a casa y estás así como nervioso, ¿no? Y te hace esta ilusión también. Oye, así que he dejado yo preparada la cafetera y todo ahí, todo elegante. Y he pasado el aspirador. Habrás notado ese aroma a gominola que reina en está muy limpio. ¿Has visto? Huele muy bien. Si es que soy un tío apañado. Me he levantado a las 5 de la mañana para dejar el piso todo preparado. No tendrás queja. ¿Sabes? Esto en la COPE no te lo hacen, ¿eh? No. Muchas gracias a vosotros, de verdad. Muchísimas gracias, François. Mary, muchísimas gracias. Muchas gracias. Mañana seguimos. Por cierto, ya sabéis, Matrix, la película elegida para el Videoforum. Ya la has visto, ¿no? Sí. Sí, seguro. Sí. Bueno, hay que hacer los deberes, ¿eh? Hay que ver la película, el Videoforum. Mañana vamos a comentar Matrix, esa película. ¿Has visto Matrix? Sí. ¿Qué te pareció a ti? No tengo una opinión interesante. Espera. No, sí, es complicada de analizar, ¿eh? Sí, no. Entonces no cortamos el programa aquí, como además somos la anarquía, nos podemos permitir romper los horarios, pero somos la anarquía de la red. Es que hacemos los viernes un ejercicio, se llama el Videoforum, se elige una película, la audiencia tiene una semana para verla y a partir de ahí hacemos comentarios más allá de lo cinematográfico, ¿no? Un poquito las posibles lecturas. Entonces nos interesaba mucho Matrix, primero porque han ejecutado la acción de oro y se ha elegido Matrix como película para ver. Pero nos interesaba porque plantea un dilema que se introduce en todas las religiones, incluso reflexiones humanas que van en todas las culturas, que es la de las realidades paralelas, ¿no? Vivimos en la realidad que nos gusta, hay otra que nos gobierna, que no conocemos, de la que no somos conscientes. Es posible la permeabilidad, pasar de un lugar a otro, y entonces nos plantea ahí un dilema, y mañana vamos a hablar de esto. O sea, ¿te gustó la película o no? Sí, me gustó, y me hace pensar lo que me dices sobre las realidades paralelas, es que incluso yo creo que cada vez más la frontera entre realidad y ficción es cada vez más tenue, cada vez más increíblemente permeable, ¿no? Sí. Hubo una convención de científicos, yo siempre lo cuento así, no sé muy bien, para que el que busque en internet no estoy seguro de que fuera verdad, pero bueno, yo lo cuento que tiene una convención de científicos pero es verosímil, en el que alguien planteó, una mente preclara del mundo de la ciencia dijo, miren, dentro de 10 años va a existir un ordenador que creará un personaje que no sabrá que es una creación informática. 10 años, bueno, pongamos que son 20. Da igual, pongamos que son 200. Alguien cree que es imposible, obviamente es perfectamente verosímil. Y a continuación preguntó, ¿quién les dice a ustedes que eso no ocurrió hace 200 años y forman ustedes parte de esa realidad? Es un bonito dilema. Sería un guión muy bonito de una película. Pero lo que me gusta de Matrix es que ha modernizado, ha actualizado, lo ha convertido todo en técnico y todo con muchos efectos visuales y tal. Una cuestión que existe desde la filosofía oriental a las religiones más profundas, esto de las realidades, hasta la caverna, ¿no? Sí. Entonces es llamativo con eso. O sea, que le estamos buscando una lectura que va un poco más allá, quiero decir. Sí. Bueno, François, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los oyentes por vuestra ayuda. Muchas gracias, Mary. Muchas gracias a todos. Con los deberes hechos, ¿eh?
Sí. En la cafetera hacemos los deberes. Me he matrixizado. Bien, eso nos gusta. Bueno, Dr. Jekyll, David Martín, Laera Ainós, Atis Botoro, Pipistrelo, Boti, Betty, Buscadora de Estrellas, Rafa, Olga, Carmen, Nacho, Tomás, bueno, tantas y tantas personas que nos acompañan, que nos ayudan a lo largo del programa. Muchísimas gracias de verdad por vuestra compañía. Mañana volvemos. Si ya habéis visto Matrix, abrid vuestras mentes, enviad vuestros mensajes de audio, vuestras notas de audio al teléfono 627-002-002, porque ya sabéis que estamos ya recopilándolos, ya estamos preparando el programa de mañana, así que cuanto antes lo enviéis, más posibilidades tiene de entrar y nos dais esa lectura. ¿Qué os ha parecido a vosotros? La ignorancia es la felicidad, el mundo que nos rodea oculta la verdad. ¿Cogerías la pastilla azul o cogerías la pastilla roja? ¿Prefieres vivir en un mundo mediocre o prefieres tener la oportunidad de entrar en el conejo, en la cueva de Alicia y ver qué es a dónde conduce el túnel? Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando eres La Resistencia y no estás sola. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad, nada más. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. You guys sing your part, we're gonna sing something else. Here we go. And they said,